Hola amigos, bienvenidos al nuevo encuentro de Entrégame tus dudas, este espacio que hemos creado para estar conectados durante esta temporada de contingencia, para pasar un poco de tiempo juntos y podernos apoyar en ideas, en solución de problemas y encontrar caminos. Te saludo, Fátima, un grandísimo abrazo, muchas bendiciones por estar con nosotros hoy, bueno, bendiciones para siempre. Hola, Ros Franco. Aquí desde Chetumal, su amigo Domenico Leone, terapeuta en hipnosis introspectiva o regresiva, como quieran llamar. Hoy es un espacio que hemos decidido dedicar a temas en general, pero también un poco más tendencialmente a temas espirituales relativos a las terapias en hipnosis. Podemos también tocar temas sobre los sueños en este sentido. De hecho, una cosa curiosa e interesante es que en los últimos días me han estado tocando varias terapias que hemos empezado, luego las publicaremos porque la mayoría de ellas han sido autorizadas, y de hecho ya alguna está autorizada. Hola Lori. Terapias, decía, que empiezan con el volver a entrar a un sueño que el sujeto había hecho últimamente. Ese es un punto de vista interesante. O sea, nosotros cuando soñamos, ya hemos dicho muchas veces, hay dos tipologías, si queremos decirlo así, de sueños: los sueños propiamente dichos y los sueños espirituales. A veces se cruzan. Entonces, hay veces que yo como persona estoy viviendo momentos un poco difíciles, o estoy viviendo retos, pruebas, cosas, y luego tengo sueños un poco raros. A veces sueño exactamente lo que estoy viviendo, a veces sueño cosas raras. Normalmente una terapia en hipnosis introspectiva está muy relacionada con la situación de los sueños. Tomamos mucho en cuenta la situación de los sueños y a veces exactamente por medio de ese mismo sueño empezamos la terapia y trabajamos la terapia. Es una técnica específica, entra siempre adentro del abanico que prevé la hipnosis introspectiva o regresiva, pero es una técnica un poco más específica relativa a sueños. Por ejemplo, hace unos días me tocó un paciente que les prometo que se lo voy a publicar la sesión, que después de toda la entrevista me platica de un sueño. Normalmente en la entrevista, que no publico, la entrevista es una parte que normalmente tiene cosas privadas, en la entrevista él me dijo la mayoría de los problemas que consideraba tener, pero al final, cuando yo le hago la pregunta de los sueños, o sea, ¿qué está soñando últimamente?, me doy cuenta que en el sueño que él está mencionando hay muchos detalles de los problemas que estaba manifestando en su vida y de los que quería que se trataran. Así que en la hipnosis directamente empezamos a trabajar el sueño, o sea, entramos al sueño y de ahí volvemos a viajar, a retomar el sueño para modificarlo punto por punto, haciendo la terapia con el sueño. Es una técnica muy interesante. Los invito a ver ese video que les prometo que voy a publicar. Bueno, ¿saben qué? Mañana se lo publico, así que mañana lo van a tener este video. Muy interesante. Pero hoy también he tenido dos terapias relativas a sueños. ¿Saben qué? Les aconsejo, si desean una terapia, que sí se vayan
donde posible obviamente, se vayan registrando sus últimos sueños, o sea, que duerman con una libreta al lado de la cama o con una grabadora o con la misma grabadora vocal del celular, y en el celular se puede tener una grabadora vocal, y cuando les llega el sueño inmediatamente lo graban para recordárselo, porque si no se les va. Porque en el sueño luego podemos encontrar detalles muy interesantes que pueden ser utilizados directamente en la terapia. Cuando verán la terapia que voy a publicar mañana, se darán cuenta. Fátima me está haciendo una pregunta que yo ya estoy esperando. Hola Iris. Hola Irma. Bueno, ya hay dos preguntas interesantes. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podría saber que yo me presté para romper con el árbol genealógico de las mujeres de mi familia? Pues me ha pasado de todo desde que soy una bebé. Si es real que puedo traer cargado toda la carga espiritual de mi árbol genealógico. Fátima, es un poco difícil contestar esta pregunta sin generar, ¿cómo decir?, desacuerdo en algunos seguidores. Porque lo que tú mencionas es una cosa que normalmente sale en terapias como la constelación familiar. No sé si esto viene de ahí o cómo te lo han dicho. Sin entrar en mérito de otros tipos de creencias terapéuticas, yo considero, en base a mi experiencia personal, tanto como terapeuta y tanto como estudioso del mundo espiritual desde un punto de vista científico, y tanto en las comunicaciones espirituales que tengo casi todos los días, tanto por medio de mis pacientes, tanto en reuniones mediúnicas, porque aquí en Chetumal deben saber que tenemos un centro justo aquí arriba de nuestra oficina, el Centro Espírita Giuseppe Moscati, donde realizamos estudios y todos son invitados a venir, naturalmente, la entrada es gratuita, bueno, entre comillas, porque ahora con esto de la contingencia no estamos teniendo reuniones presenciales, estamos teniendo reuniones igual por medio de Zoom, pero normalmente tenemos ese centro espírita donde hacemos estudios de este tipo, y para crecimiento personal y también para comunicaciones espirituales, en ayuda a hermanos espirituales que andan perdidos. Ahora, el árbol genealógico es una cosa, estamos hablando genealógico, ¿qué quiere decir? Genes. La espiritualidad con la genética son dos cosas totalmente separadas. Cuando estudiamos científicamente el mundo espiritual y cuando vemos también el reflejo de la ciencia espiritual en las terapias, en hipnosis introspectiva regresiva, notamos que son dos cosas totalmente diferentes y no tiene mucho sentido hablar de traer carga del árbol genealógico, no tiene sentido que yo me estoy cargando todo esto o que yo rompí eso. No. Esas son creencias de algunas corrientes terapéuticas que no voy a entrar en mérito. Saben lo que hacen, pero no sé luego en el caso específico cómo es manejado por ese tipo de terapias. En el caso exacto tuyo, tú podrías estar cargando situaciones de algún antepasado tuyo o antepasada tuya, solo si tú fuiste aquella antepasada. Porque normalmente, de una encarnación a otra,
en la mayoría de los casos, no es una regla fija, pero en la mayoría de los casos cambiamos nuestra familia, la familia genética. Así que, ¿qué sentido tiene? Que bueno, yo decidí encarnar hoy, la vida pasada la encarné en China, y esa vida ahora la estoy encarnando en Europa, o la estoy encarnando en México. Las dos familias, aparte ya han pasado 100 años, pero las dos familias no tienen ninguna relación. Entonces, ¿por qué razón yo hoy encarnando en esa me debería estar cargando las deudas de esa familia? Pues, ¿de dónde viene? No tiene mucho sentido, ni espiritual ni terapéutico. Hablamos de este caso específico, Fátima, de este caso específico. No estoy, como decir, rechazando los métodos terapéuticos, porque hay casos y casos, pero este caso específico no combina mucho con la lógica científica espiritual. Ahora, si yo estoy repitiendo patrones de las mujeres de mi familia genética, repetir patrones es una cosa diferente del repetir o de estar cargando cargas espirituales. Es una cosa muy diferente. ¿Qué quiere decir? O sea, yo, hija, puedo estar repitiendo el patrón de mi mamá, y como mi mamá podría haber repetido el patrón de su mamá, y mi abuela puede haber repetido el patrón de su mamá, pues ya son 4 generaciones que repetimos el mismo patrón. ¿De acuerdo? ¿Pero qué son esos patrones? Son comportamientos aprendidos. Repito, comportamientos aprendidos. No cargas espirituales que me estoy trayendo. Es decir, que en la familia yo he ido aprendiendo a comportarme así como lo hacía mi mamá respecto a determinadas situaciones. Entonces, tendré esa misma forma de somatizar, por ejemplo, las enfermedades. Esa es la razón, por ejemplo, que en una misma familia podemos encontrar 10 personas que tienen un cáncer. La ciencia, muy entre comillas, porque no lo han establecido realmente, o sea, no hay investigaciones que certifican esto. La ciencia médica supone que si hay 10 personas en la misma familia que tienen un cáncer y también mamá y la abuela tuvieron cáncer, bueno, el cáncer es genético, pero no es así. Enfermedades como el cáncer, y viene al caso de lo que tú estás preguntando, Fátima, vienen del comportamiento. O sea, hay la forma de somatizar las enfermedades se debe, eso lo vemos aquí cuando trabajamos con la mente, pero también hay bastante investigación. Viene de la forma en que somatizamos nuestras emociones. Sí hay un mecanismo, por supuesto, físico, fisiológico, químico, para que se genere ese problema, pero el problema arriba viene de una emoción manejada de una determinada forma. Entonces, las personas que somatizan determinadas enfermedades entran dentro de algunos patrones comportamentales o caracteriales típicos. Por ejemplo, la persona, normalmente yo he identificado 3 patrones comportamentales típicos o caracteriales típicos en mi experiencia terapéutica, y sí he trabajado muchas personas con cáncer o con muchas enfermedades. Sea claro, esa terapia no sirve para tratar enfermedades directamente, sino la parte emocional, obviamente. Pero cuando tratamos la parte emocional, pues obviamente hay un reflejo también en la parte física. Ahora, la persona que tiene esa forma de ser, que se mantiene todo adentro, la persona que se mantiene todo adentro, que se queda callada, quisiera estallar, pero se tiene adentro. La persona rabiosa, la persona que se toma todo a pecho, la persona explosiva, que con rabia, con odio, con rencor, y
la persona preocupona, aprensiva, el exceso de preocupación, apego a los hijos y todo eso. Esos tres caracteres son los caracteres típicos que encontramos en todas las personas que tienen enfermedades, incluyendo cánceres. Y la forma de somatizar una enfermedad u otra depende de cómo esas personas se relacionan con su entorno y con su cultura. Es decir, si en mi cultura se dice que pues ese problema me tuerce el estómago, pues la somatización la haré torciendo el estómago, literalmente. Entonces, así es como funcionan las enfermedades, así es como funciona lo que tú llamas árboles genealógicos, o sea, patrones aprendidos. Entonces, ¿qué es que una familia toda entera tiene cánceres? Es que Diosito o el principio creador general, como lo queramos llamar, se ensañó contra esa familia. Eso sería ridículo. No es posible que Dios o un principio creador general se ensañe contra una familia o se ensañe contra una persona que se está cargando la línea genealógica, para nada. Lo que sucede es que esas personas comparten las mismas facetas de carácter, o sea, la misma forma de relacionarse al entorno y de reflejar las emociones. ¿Y cómo mantienen ese patrón toda la familia? Pues lo aprenden entre ellos. Entonces, si mamá es aprensiva, pues es muy fácil que la hija, los hijos sean aprensivos, porque aprendieron. Si mamá tiene miedo a las ratas, es fácil que los hijos aprendan a tener miedo a las ratas. Estamos hablando de condicionamiento, estamos hablando de comportamientos aprendidos, no ni de genética, ni de espiritualidad. Por supuesto que de alguna forma la espiritualidad aprovecha esa situación. Es decir, que si yo que tengo que encarnar en una nueva vida, Fátima, necesito vivir una determinada experiencia de carencias, una determinada experiencia de maldiciencia de los demás. Necesito vivir esa experiencia porque eso entra dentro de mi plan, de mis acuerdos prenatales. Sí hay acuerdos prenatales, eso sí. Si ese tipo de experiencia entra dentro de mis acuerdos prenatales, yo con mi guía espiritual buscaré una opción familiar donde podré recibir ese tipo de patrón que me ayudará a enfrentar ese tipo de cosas. No es que me esté cargando a la familia, vengo porque necesito eso. Entonces, eso es lo que nosotros observamos tanto en la ciencia espiritual, tanto en las terapias. Espero haber contestado bien, o sea, aproveché tu pregunta, Fátima. También hablamos de las enfermedades, pero viene siendo lo mismo. Irán Reyes, te mando un grandísimo abrazo. Irma Barrera, Ros Franco, una pregunta: ¿los sueños nos pueden revelar nuestras vidas pasadas? Mis sueños han sido muy extraños desde que tenía 3 años. Claro, Ros, por supuesto que nos pueden revelar vidas pasadas. Ahí les va una idea mía personal. No puedo certificarla porque, pues, permítame eso. O sea, son observaciones personales. ¿Cómo se conformarían los sueños? Puesto que la parte que sueña es el subconsciente, o sea, la mente profunda, es una forma de lenguaje de la mente profunda. Hola Brisa Rivero, luego contesto también a tu pregunta. Pati Estrada, Jimena, Landy, un abrazo grandísimo. Laura Melchor, Irma Reyes, Guadalupe. ¿Qué está diciendo? El subconsciente es la parte de nosotros que sueña. Ahora, el subconsciente también es la parte de nosotros que sobrevive. O sea, nuestra mente es el alma. Aparte que hay muchos filósofos, muchos investigadores en la ciencia espiritual
y en otras cosas también científicos que afirman lo mismo. O sea, lo que nosotros llamamos complejo mental, la mente, es el alma, es lo que sobrevive al cuerpo y lo que después reencarnará. Pruebas científicas de la reencarnación las hay, científicas, con publicaciones científicas. Así que quien rechaza la idea de la reencarnación, por lo menos antes de rechazarla, que vaya a leer los estudios que se han hecho. Entonces, si mi mente profunda viene viajando desde hace, por ejemplo, 2000 años, en tantas encarnaciones, pues algo de esas encarnaciones, Ros, me queda. Algo de esas encarnaciones se queda en mi mente. Podemos imaginar que, porque eso lo vemos también en la vida actual, que la mente, cuando vive una experiencia, no es que graba toda la película, así como si fuera un filme de Hollywood, sino que graba determinados fotogramas y se los almacena. Luego, cuando recordará, irá ensamblando esos fotogramas. Entonces, como la mente profunda, uno de las formas de expresarse que tiene son los sueños, sin palabras, en silencio. O sea, normalmente la boca está calladita cuando soñamos. Cuando hablamos en el sueño es un fenómeno diferente, es un fenómeno de somnambulismo, pero en el sueño la boca está en catalepsis, todos los músculos del cuerpo están en catalepsis, porque eso lo mueve el consciente, el subconsciente no los mueve. Así que son sueños en silencio. La expresión son esas imágenes. Entonces, la mente va pescando imágenes de vidas pasadas, de esta vida, de cualquier experiencia, las ensambla en un alfabeto nuevo que le sirve para expresar lo que necesita expresar. Esa es la razón de que el sueño brinca de una cosa a otra. O sea, parece una locura. Ahora yo me encuentro en la que yo siento que es mi casa, pero si la recuerdo, no es mi casa, pero yo siento que es mi casa. E inmediatamente me encuentro en un jardín, lejos 5000 kilómetros, es hermoso, y de pronto estoy en los Alpes. Esa locura de los sueños depende exactamente de esa cosa. Termina un fotograma, un concepto, y entramos a otro para expresar la secuencia lógica de lo que la mente profunda quiere expresar. O sea, si vamos atrás de todo ese razonamiento, sí hay una secuencia lógica del sueño, pero no es la imagen, sino el sentido del sueño. La lógica la encontramos en el sentido, no en las imágenes del sueño. Ahora, pescando en este almacén de imágenes, pues también pueden venir recuerdos de vidas pasadas. Son muy comunes los sueños que son reminiscencias de vidas pasadas, o sueños con personas que vivieron conmigo en una vida pasada y hoy, por ejemplo, no están encarnadas. Sin embargo, están al lado mío porque fueron mi papá, mi mamá, me amaron, y hoy me están acompañando en esta experiencia encarnatoria como espíritus amigos. Entonces sí tenía, o sea, hay mucho de esas cosas, y tienes toda la razón del mundo. Puedes tener ese tipo de sueños, no son tan extraños cuando los comprendemos, y en las terapias en hipnosis introspectiva, como estaba diciendo hace rato, trabajamos mucho el aspecto de los sueños, porque consideramos, como otras corrientes psicológicas importantes, que son parte integral de la expresión psicológica de la persona o anímica de la persona. Si no tuviéramos en consideración los sueños, realmente nos perderíamos un grandísimo porcentaje de la posibilidad de sanar a la persona. A ver, ¿quién más nos está saludando? Ángeles, hay muchas preguntas. Mia Lashi, Claris de Medina. Vamos a ver otra pregunta de Irán Reyes. Señor Domenico, yo le escribí ya la semana pasada comentándole que
cuando era niña, soñaba con niños con la piel morada, ojos sumisos y dientes puntiagudos. ¿Qué crees, Irán? Aquí tengo la pregunta que te iba a contestar justo hoy. Qué bueno que me lo recuerdes. Pero ya tenía en mi hojita. Entonces, dientes puntiagudos que se reían de mí y me pegaban. Al día siguiente amanecía con moretones en mi cuerpo. Me regalaron un crucifijo, el cual colgaba en la cabecera de mi cama, y cuando iba a tener una mala noche, el crucifijo comenzaba a vibrar. 3 meses antes de que mi mamá muriera, yo pude tener un sueño en el que veía un león sentado en el panteón debajo de un árbol que daba flores moradas. Y mi mamá está enterrada en un panteón con la misma situación. Y mi mamá era signo Leo. ¿A qué se le puede atribuir esos sueños? En mi sentir son tan reales que me ponen muy mal emocionalmente. Irán, muy, muy interesante lo que mencionas, y sí me da la pauta para explicar diferentes cosas. Para empezar, lo que tú has estado experimentando toda tu vida se llama mediumnidad. Eres medium. Es una forma de decir que puedes funcionar como intermediario entre el mundo espiritual o el mundo etéreo, como queramos llamar, y el mundo material, que de material tiene poco cuando lo estudiamos bien. Ese es el medium. La mayoría de nosotros tiene esa facultad en diferentes medidas, y también con diferentes calidades y facetas, pero la mayoría de nosotros lo tiene. Se puede manifestar mucho en los sueños. Hemos hablado hace rato de sueños espirituales. Esos son sueños espirituales. Pero tú también hablas de lo que se llama mediúmnicamente efectos físicos. O sea, el crucifijo se mueve. También hablas de sueños premonitorios. Ahora, tu creencia, Irán, hace que veas esta cosa como algo negativo. Pero ¿quién te dice que la muerte es algo negativo? Esa es una cosa que nosotros creemos. Lo que nos duele es la separación física del ser querido debido a la ignorancia que tenemos. Válgame la palabra ignorancia en el sentido literal de la palabra, o sea, ignorar, en el sentido de no conocer lo que sucede cuando tenemos esa separación. Pero no es que no lo conozcamos, es que no lo recordamos, es diferente. Por razones obvias y necesarias, cuando encarnamos tenemos que encerrar los recuerdos de las vidas pasadas y del mundo espiritual en una especie de caja fuerte. Eso es necesario y vital para lo que vamos a enfrentar durante la experiencia de vida. Porque, pues obviamente, si yo me recordara cuáles son mis planes encarnatorios, el acuerdo preencarnatorio que tengo con mi espiritual, y en mi plan encarnatorio tengo que voy a chocar con un tráiler cuando tendré 50 años, no me voy a morir, pero vamos a quedar todo despedazado. Pues, ¿cómo creen que voy a vivir los primeros 50 años esperando ese momento? O sea, en mi plan encarnatorio tengo que me va a morir un hijo. ¿Cómo creen que voy a enfrentar esa experiencia? Entonces es necesario olvidar. La ley del olvido es un beneficio grande que el mundo espiritual nos da a nosotros los encarnados. Pero tiene el revés de la moneda. El revés de la moneda es que cuando un ser querido regresa a casa en el mundo espiritual, yo no recuerdo, no entiendo y me parece que lo estoy perdiendo. No estoy perdiendo a nadie. Tenemos la costumbre en nuestro lenguaje de decir, perdí a mi papá, perdí a mi mamá. No has perdido a nadie. No lo has perdido en la calle. Simplemente se separó de su cuerpo. Su cuerpo es algo que no sirve. A ti también te ha pasado muchas veces que te has separado de tus cuerpos y ni te interesa dónde están tirados. Ahora,
cuando el momento de la separación del cuerpo lo vemos desde el plano espiritual, no es algo feo, es un espectáculo maravilloso. He podido asistir a eso por medio de mis pacientes. Cuando tenemos esa abertura, y aquí está Brisa escuchando, también podemos apreciar el momento en que nuestro ser querido se está separando del cuerpo, porque ya sabemos cómo va a ir la cosa. ¿Por qué estoy mencionando a Brisa? Porque, como ya lo mencioné en otra transmisión, con Brisa hemos tenido una experiencia humana maravillosa de ayudar a su papá en este momento de tránsito. Entonces, ¿quién ha dicho que es algo negativo saber que mamá se regresa a casa? O sea, imaginemos que somos dos presos en la misma cárcel, en la misma celda, y nos quedamos ahí 50 años juntos, en la misma celda, encerrados, sufriendo, nos hacen de todo, nos torturan, nos echan agua mientras estamos durmiendo, no nos dejan comer, y nos enfermamos en la celda porque las condiciones higiénicas son pésimas. Y pues, después de 50 años, a mi compañero lo liberan, pues ya cumplió su pena, su condena, ya a él lo liberan. A mí me falta todavía 4 o 5 años que cumplir de condena, pues ahí me quedaré 5 años solos. Por supuesto que sentiré la falta de mi compañero que se fue libre en el mundo, porque ya cumplió su condena. Pero ¿puedo yo estar triste porque él está libre? Esa es la cosa. O sea, cuando nos desprendemos, Irán, de las creencias sociales, humanas, y nos elevamos a una comprensión mayor espiritual de la situación cambia, y entonces esos contactos espirituales pueden llegar a ser interesantes. El hecho de que tú hayas tenido moretones probablemente es porque esos eran efectos físicos de tu mediunidad. Puede haber 2 razones. Una, que es tu forma de percibir el mundo espiritual. Yo tengo una querida amiga que aprovecho para saludarla, se llama Disney Pulgarín, vive en Colombia, en Medellín, me ha ayudado muchísimo en mi camino de crecimiento como terapeuta y como persona. Es una colega terapeuta que hace terapias maravillosas, y en ese momento desafortunadamente afortunadamente se está recuperando de una situación un poco delicada de salud, que Disney, su forma de percibir la espiritualidad, ella es medium, aparte de ser terapeuta, pero su forma es que le aparecen arañazos en los brazos. Entonces, cualquier espíritu pasa al lado suyo, que se lo quiere hacer o que no se lo quiere hacer, a ella le aparecen arañazos inmediatamente, como si alguien estuviera rasgando. No es que el espíritu le está haciendo eso, es su forma de manifestarlo. Tu servidor tiene otra forma de manifestarlo. Yo también tengo percepciones, Irán. En mi caso, mi forma de mediunidad es un poco más intuitiva. Me llegan paquetes de información, sobre todo cuando hago mis terapias. Me llegan intuiciones. Pero cuando hay espíritus andando, yo lo percibo sobre mis oídos. Es como una presión que siento en los oídos cuando estoy despierto, cuando es durante el día. De noche, mi forma de percibir es diferente. Antier andaba un espíritu en mi habitación y descubrí que era un familiar muy querido. Y siento como bolas de energía que se mueven a través de mí. Antes no las entendía. Cuando ya empecé a entender cómo es la mediunidad, pues ya no me molesta. Y si me están diciendo
que un ser querido se tiene que ir, pues yo puedo, me lo están diciendo, no para que yo sufra, me lo están diciendo para que yo lo ayude, para que me vaya preparando y lo ayude en este momento de tránsito. Irán, si tú desarrollas esa facultad a fin de bien, podrás resolver tantas cosas en tu vida, podrás mejorar también tu situación emocional, porque muchos de los cambios repentinos de humor, no me lo has dicho porque solo ese es el mensaje que me has mandado, pero el medium, que no sabe que es medium, y también el que lo sabe, tiene cambios repentinos de humor y no sabe de dónde viene. Es decir, que de repente estoy bien y de pronto me llega una depresión, una tristeza, una angustia que no sé de dónde viene. Esa semana estoy así, deprimida, y no sé de dónde viene esa cosa. No tengo razones para hacerlo, pero lo tengo. O en otro momento me llega una rabia, un enojo, y cualquiera que se me cruce le hago la vida de cuadritos. No tengo razones, pero esa semana estoy que no me toquen. Bueno, esos comportamientos, esas situaciones, esas emociones, Irán, depende de la facultad mediúmnica que tienes. Es decir, que si está pasando al lado tuyo, o si se acerca a ti un espíritu enojado, tú estarás transmitiendo como una radio, estarás transmitiendo enojo. Si pasa un espíritu alegre, tendrás alegría. Si pasa un espíritu deprimido, tendrás depresión. Ahora, los niños que querían manifestarse de esa forma, puede que era una broma espiritual, puede que eran espíritus de otras vidas, que le habías hecho algo, puede que era tu forma de manifestar la cosa, pero en todos los casos se trata de mediunidad. Lo que tienes es mediunidad. En las terapias en hipnosis trabajamos mucho el aspecto mediúmnico, que de todos modos es oportuno que la persona desarrolle por su cuenta. Les indicamos normalmente a las personas que tienen esa facultad cómo estudiar, cómo introducirse de forma sana y saludable a esto, y de todos modos rearmonizamos un poco la situación, pero la rearmonización de la situación se hace totalmente efectiva cuando la persona ya empieza a estudiar esto y hacer lo suyo. A ver, Fátima me dice otra vez, muchas gracias, últimamente estaba pensando que yo traía energía de mis antepasados que ellas no habían resuelto. Bueno, entonces sí, estuvo resuelto, Fátima. No, pero de todos modos en una terapia podemos seguramente averiguar cuál es la situación, eventualmente, si eso se nos permite, también cuál es la parte del acuerdo preencarnatorio, etc. Bueno, Ángeles Subaye nos saluda de Wisconsin. Aquí ahora, en ese momento, nos están visitando desde varios países. Irma Barrera Torres me dice, tengo tiempo que en los sueños se me han revelado vidas pasadas y es impresionante. Me he dado cuenta de cómo actúo en alguna... me di cuenta que fui muy agresiva. Cuando desperté me dije, ya no soy así, no me gustó. Claro, ya no eres así. Señores, hay un punto fundamental en todo esto. Les aseguro que las vidas pasadas hemos tenido de todo. Hemos tenido vidas donde hemos sido muy buenos, vidas donde hemos sido muy malos, donde hemos matado, donde hemos violado, donde nos han violado, donde hemos estado enfermos, donde tantas cosas. La mejor vida que hemos tenido en toda nuestra historia es esta. Es esta. Recuerden bien ese punto. La mejor vida que hemos podido vivir hasta hoy en toda nuestra historia de reencarnaciones es la presente. Si en la vida presente tengo muchas cosas que resolver, pues quiere decir que voy en buen camino y el mundo espiritual, el universo, sí me está dando oportunidades para resolver y sanar mis cosas, pero esa es la mejor.
Así que es muy bueno decir, he soñado una vida pasada, sí fui perversa, sí fui así, pero hoy ya no soy así. Me hace recordar, Irma, dentro de las vidas pasadas de tu servidor, yo tengo conocimiento de algunas vidas pasadas mías porque me han llegado por medio de comunicaciones mediúmnicas, no por medio de terapias. Resulta que hace muchísimos siglos yo era muy inteligente y me dedicaba a la piratería. Así que aplicaba muy mal mi inteligencia para hacer negocios sucios a costa también de mis parientes, así que trataba mal a mis parientes, les robaba dinero, los transaba y todo, pero me divertía, eso en los mares del Mediterráneo, donde creo haber pasado muchas vidas, porque yo me siento muy mediterráneo, de ahí vengo, ahí me crecí también en esta vida, y el mar Mediterráneo lo tengo, creo, en mis genes espirituales, y así se podría decir. Pero bueno, ¿qué sucede? Sucede que terminó esa encarnación y yo me di cuenta que había usado muy mal mi inteligencia. Ahí fue una primera toma de conciencia. Así que decidí, en plan preencarnatorio, que la nueva vida iba a ser cerebro leso. ¿Por qué? Porque necesitabas momentos de reflexión de lo que había hecho para emprender un camino de rectificación. No es necesario que sea la vida inmediatamente siguiente, es cuando uno toma conciencia. Puede que meta 20 vidas de crímenes antes de tomar conciencia, pero cuando toma conciencia se toma una pausa para reflexionar. Entonces yo elegí una vida donde era cerebro leso, o sea, anencéfalo. En aquel entonces los padres se avergonzaban de los hijos así que se supone que en esa vida me tuvieron escondido 40 o 45 años, cuánto duró esa vida. Fue muy triste, pero desde ahí empezó un camino diferente. ¿Por qué razón? Mediúmnicamente me dieron esa información. O sea, claro, el mundo espiritual no nos da información de vidas pasadas por curiosidad o para alimentar nuestro ego, para nada. Olvídense recordar vidas pasadas para buscar a Cleopatra o buscar el ego. Siempre hay una enseñanza en las vidas pasadas. Cuando nuestros maestros, que son los que tienen las claves de esa caja fuerte de los recuerdos, nos permiten recordar algo o nos transmiten algo, es por una razón. En mi caso, tenía una dúplice función el recuerdo de aquella vida dolorosa. Uno, bajar mi ego, que necesita ser bajado. Dos, me preparó para una experiencia personal que iba a tener de ahí a muy pocos meses, y efectivamente ese recuerdo de esa vida me fue extremadamente funcional y útil en esa experiencia que iba a vivir algunos meses después. Así que los recuerdos de vidas pasadas son importantes. Nos llegan en los sueños, nos llegan mediúmnicamente, nos llegan en las terapias. La mejor vida es esta, y cuando lo recordamos es por alguna razón. Mia Mialashi, te mando un grandísimo abrazo a Veracruz. Clarice de Medina, sí, Rus dice, confirma. Beatriz Torres, ahora voy a leer tu pregunta y creo que la última que voy a contestar. Patricia Cantera, León Gautier, un grandísimo abrazo. Gladys Carrión, Nelly Monroy, por ahí, son tantos, mira, me siento muy feliz de eso. Beatriz Torres dice, hola, gracias por compartir conocimientos. Se puede activar el aprendizaje de idiomas que se han aprendido a través de vidas pasadas o en la juventud, por ejemplo el inglés que ya se estudió, ya no practicarlo se olvidó. Esa es una pregunta muy interesante, Beatriz. O sea,
Si yo he hablado idiomas en vidas pasadas, puedo sacarlos ahora, o si yo he estudiado en juventud bien un idioma, pero ya se me fue, lo puedo recordar por medio de la hipnosis. Mira, hablamos desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista teórico, categóricamente sí. O sea, la respuesta a tus preguntas es sí, podemos. Y desde un punto de vista práctico, es no siempre. Cuando se trata de lo que aprendí en esta vida, sí, porque ahí está. Lo que es bien aprendido nunca se olvida. Lo podemos revivir, por medio de la hipnosis o por medio de un poquito de estudio. Una experiencia personal, por ejemplo, fue que yo a los 12, 15 años había estudiado mucho inglés. Mi papá, mi mamá me mandaron a estudiar a Londres. En Europa, en Italia, se usa mucho esto. De hecho, ahí en Londres fue donde conocí a mi esposa, que es mexicana, y por eso estoy ahora en México. Bueno, me mandaron a estudiar a Londres, estudié inglés, estudié mucho, aprendí y nunca practiqué, nunca. Así que se me fue olvidando. Y yo estaba convencido de que no hablaba ni una palabra de inglés. Llego a los 23 años sin hablar inglés, y cuando quería escribir una carta, le pedía favor a alguien más. No existía todavía, bueno, apenas a mis 22, 23 años creo que empezó apenas a salir internet, pero no es el internet que tenemos ahora. Así que pocas palabras de inglés. Pero luego yo tengo mi hermana que es arqueóloga. Ella trabajaba en un centro muy famoso en Italia de arte rupestre, de arte prehistórica, donde venían científicos de todo el mundo. Y vino un chino del Tíbet, que era el sobreintendente de toda la arqueología del área tibetana, un tal señor Tang, que no hablaba italiano. Yo en aquel entonces no hablaba español, yo aprendí a hablar español a los 33 años. Vino el señor Tang y no había quien paseara al señor Tang. Y estaba yo con mi hermana. Mi hermana trataba de hablar 2 que 3 palabras de inglés, y yo mandaba adelante a ella. Pero luego empezó a salirme a mí el inglés, que había estudiado, pero se me había olvidado todo. Entonces empecé a corregir a mi hermana. Oye, no se dice así, se dice de esta otra forma. Pues entonces habla tú. Empecé a hablar. En una semana me salió todo el inglés, y yo fui el traductor oficial durante todos los meses que estuvo el señor Tang, el profesor Tang, ahí en Italia. Los llevamos a visitar en muchos rincones. Así que no es exactamente necesaria una terapia para revivir eso. Lo tenemos, lo de esta vida, y lo podemos volver a sacar. Sin embargo, una terapia nos puede ayudar. Ahora, relativamente a vidas pasadas, si yo he hablado chino o si he hablado inglés en otra vida, ahora se me hace muy fácil aprender ese idioma. Lo puede revivir con hipnosis, si ha sucedido, si eso es parte del plan encarnatorio. Si no es parte del plan encarnatorio, el maestro espiritual no da permiso, así que no se puede hacer. Pero si yo hablo chino, hoy se me hace muy fácil entender el chino. Hoy se me hace muy fácil tener la propensión por un idioma. O sea, todo lo que yo ya hice en una vida pasada se transforma en propensiones de esta vida. Siempre mi experiencia personal es que tengo una fuerte predisposición para los idiomas. Nunca he estudiado español y aquí les estoy hablando español. Aprendí a hablar español a los 33 años con mi novia, que hoy es mi esposa, 32 años, no 33. Pero también hablo otros idiomas. Normalmente en mi cabeza tengo 6 idiomas. Y hay una cierta facilidad. Eso por esa razón, porque en otras vidas he hablado aquellos idiomas, y aquellos idiomas se me facilitan. Si me enfrento a un idioma que nunca he hablado en mi historia espiritual, me va a costar trabajo. Entonces, esa es la respuesta. Creo que ya llegamos al final de nuestro programa. Hoy me pareció bastante interesante.
Las otras preguntas les prometo que las voy a contestar en el próximo programa, porque sí son muy interesantes, ya las estoy mirando. Les agradezco muchísimo que manden preguntas sobre el tema. Dedicaremos el miércoles a contestar algunas de esas preguntas. Creo que el miércoles también nos toca hablar sobre sexualidad, así que me pueden mandar preguntas también sobre sexualidad. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, donde encontrarán muchos videos, y ya les prometí que voy a publicar el video de esa terapia, o de aquellas terapias, pero una especialmente, que empiezan con los sueños. Inviten a todos sus amigos a asistir a Entrégame tus dudas, y seamos siempre más numerosos en este encuentro. Les mando muchas bendiciones y nos veremos el miércoles. Hasta luego.